A ustedes que se integran, un saludo muy especial y recordándole que nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV, está ahí para que usted le dé a la campanita y se suscriba y reciba las notificaciones. Y recuerde, estamos conversando aquí en el programa de las grandes entrevistas en las tardes dominicanas con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Había una pregunta que Dan se le había dejado en el tintero. Dan, ¿se recuerda? Sí, yo le comentaba que más allá de todo lo que se había dicho, es más grave ver que esa señora fue de las que estuvo involucrada y firmó en el proyecto de ley del autismo. Entonces, ¿dónde están las revisiones? Bueno, precisamente la participación en un proyecto de ley es, digamos, multidisciplinaria. Hay abogados que intervienen, hay psicólogos, psiquiatras, médicos, etcétera. O sea, y incluso gente que no son profesionales en el área terapéutica propiamente dicha, sino como gestores de asistencia para este tipo de casos, como hay, pongo el caso, por ejemplo, de un presidente de una autonomía española que padece de Alzheimer, y estando en el ejercicio se diagnostica y posteriormente sale y ya prácticamente está inhabilitado, pero la fundación está ahí, él está vivo, pero ha dejado un trabajo extraordinario. Regado. De manera que en la gestión de eso hay mucha gente que se involucra, pero el tema diferente es cómo una persona que puede tener incluso por motivos familiares interés en el manejo de autismo e involucrarse en la promoción de soluciones para esos casos, se convierte en un terapeuta, sin tener la debida experiencia. No experiencia, Estudios. sino los estudios y el exequatur para el ejercicio profesional debido. Entonces ya eso es otra cosa, eso es una violación que tiene consecuencias penales. Doctor, vamos a seguir en el tema de salud un poquito más, porque a mí me interesa saber si todos esos hospitales que el gobierno de Danilo Medina dejó en construcción, que ya tenían un 70, un 80%, recuerdo lo de la Ciudad de la Salud, que el presidente inclusive reconoció que eso estaba muy avanzado, producto del anterior gobierno. ¿Ya se han concluido todos los centros sanitarios del país? No. De los centros que estaban iniciados todavía no se han concluido todos. Se han concluido lo que el presidente Medina entregó, unos 56. Esos se dejaron ahí completamente listos y nuevos. Sí. Pero en medio de todo esto, y pongo un ejemplo, el hospital que se transfirió junto con el colegio médico en la plaza de la zona norte. Ese hospital no se ha concluido, oigo que se está trabajando, que pronto va a salir, pero no se ha concluido a 3 años de haber tomado este gobierno. Y lo del padre Villini. Que es el padre Villini, que faltan áreas todavía de habilitación para que opere a toda capacidad también. Y así con otros hospitales también, que necesitan, si bien no estaban iniciados, necesitaban intervención. Y uno de los más proverbiales es el Otier, que se han producido denuncias para mí increíbles, no solamente en la sala quirúrgica, donde se detectaron ratones y cosas de ese tipo, y toda una serie de motivos de mantenimiento que se hacen insostenibles. La Estrella Ureña en Santiago, que pasa por la misma situación, y así otros hospitales que necesitaban y necesitan intervención. Yo creo que si bien ha pasado un tiempo suficiente, ya era también tiempo de hacer entregables. Hospitales intervenidos, hospitales que llegan a la población y que sean ya puestos en servicio. Es decir que en eso no hemos visto todavía una apreciable acción de gobierno. ¿Usted no siente mejoría en el sector salud de la República Dominicana en estos 3 años de gobierno? No, esto está, ¿cómo diríamos? Eso está medio frenado. Yo creo que el elemento que debo destacar, a tomar en cuenta es los avances que aparentemente ha habido en el plan estratégico y su culminación. No se ha dado a conocer el plan estratégico, por tanto no puedo hablar de él, de cuáles son los ejes en que se fundamenta esto, los objetivos generales y específicos, pero yo creo que eso era algo imprescindible que dejamos bastante avanzado y que si ciertamente se ha concluido es un factor importante. Qué bueno. Doctor Sánchez Cárdenas,
hay apatía, hay pérdida de ese ejercicio hipocrático en las administraciones de los hospitales con todos los escándalos que a diario se escuchan en los medios de comunicación? Bueno, yo pienso que hay algo que muy de la tradición administrativa local en materia de hospitales. Habitualmente se nombran médicos en la gestión de hospitales que no conocen absolutamente nada de gestión. Y ahí hay un problema que viene de muchos años y la práctica continúa. Yo recuerdo, siendo viceministro del Ministerio de Educación Superior, que se enviaron fuera del país a hacer especializaciones y maestrías en gestión hospitalaria, no menos de 400 estudiantes que hicieron maestría. En España. Que yo sepa, si hay 5 dirigiendo hospitales, son muchos. O sea, en maestría se mandaron a preparar para dirigir hospitales. Gestión hospitalaria. Sí, gestión Eso fue hospitalaria, del claro. 96 al 2004 ocurrió eso. Los hospitales, que debiera estar precisamente acoplado con los esfuerzos de financiamiento que hace el gobierno, y ya aquí se están haciendo capacitaciones también en ese sentido. De modo pues que las prácticas que estamos viendo implican un cambio importante de gestión para mejorar la capacidad y calidad de la gestión de los hospitales y la prestación de servicios. Es un elemento clave en ese sentido. El otro, que tiene que ver con la humanización, también es un factor que, vamos a decir, interviene en varios elementos. Uno de ellos, la baja inversión en el sector salud, que es crónica. Con un 2% en salud es poco lo que se puede hacer en una población. Eso es lo que usted tenía. Exactamente. 1.9, 2, 2.1. Exacto. Andaba oscilando por ahí. Pero con eso es insuficiente. Con una población cada vez más grande y con un cambio importante en el marco epidemiológico nacional, donde pasamos de un marco epidemiológico basado en infecciosa a un marco epidemiológico basado en enfermedades crónicas no transmisibles. Sí. Es decir, amigdalitis, gastroenteritis, infección respiratoria, etcétera, a cánceres, diabetes, hipertensión, fallos renales. Es decir, estamos hablando de enfermedades de alto costo. Los infartos, los accidentes cerebrovasculares, todos son procesos que van subiendo en la medida en que el país abandona la pobreza que teníamos, la mejoría que experimentó, que nos llevó de un país de bajo nivel de desarrollo a un país de desarrollo medio, a tal punto que las propias agencias internacionales prácticamente han sacado a República Dominicana de la asistencia financiera internacional. El crecimiento de clase media, que ha aumentado y se ha convertido en la clase más grande del país, con un 33% cuando era un 17%, producto del crecimiento, el empuje a esta sociedad que recibió durante la administración del Partido de la Liberación Dominicana. Eso nos lleva a que el marco epidemiológico nacional se parece cada vez más, y en el futuro lo vamos a ver, a lo que pasa en los países desarrollados. Porque también hay problemas con la medicina. En todo el trayecto del gobierno prácticamente se ha estado denunciando el problema de abastecimiento de los medicamentos de alto costo para los de enfermedades terminales. Yo creo que hay una combinación de varios factores. La no planificación de ese programa es clave. Y tengo entendido que también la limitación de ingreso de nuevos pacientes que van llegando. Los últimos datos hablan de 15.700 pacientes. Nosotros dejamos unos 12.100, 12.200 pacientes, de manera que al no planificar las compras a tiempo y en cantidades suficientes, teniendo una plantilla de pacientes que se conoce su tratamiento y las moléculas que se usan, y se puede decir que si tengo en inventario tantas dosificaciones, ¿por qué no se hacen a tiempo los requerimientos y licitaciones para que no llegue el momento de que una licitación que se toma 2 y más meses para que llegue el medicamento
si se inicia el proceso a tiempo, el paciente no va a quedar en medio de esa dificultad sin la asistencia de su medicamento. Y eso lo estamos viendo, las quejas permanentemente y la muerte de muchos pacientes que se quedan, digamos, en la sombra y nadie se entera de que por ausencia de esos medicamentos está falleciendo mucha gente en este país. Doctor, en ese mismo tenor, veo que se está haciendo nuevamente a nivel de hospitales un llamado a paro para mañana, empezando por el área, por lo que es la zona sur. Se están pidiendo diferentes reivindicaciones, se le están haciendo diferentes reclamos al sector salud, al gobierno, y María de los Santos, que es la presidenta de la Asociación de Psicólogos de la Salud, que es la que está ejerciendo la vocería, dice que solo el presidente, atendiendo sus llamados para esto, detiene estos paros porque los van a hacer toda esta semana por zonas y terminarán aquí en el distrito. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta situación? Bueno, los médicos, psicólogos, todo el personal de salud ha venido recibiendo unos incrementos en los salarios, pero resulta que el proceso inflacionario prácticamente se va tragando los ingresos que reciben por esos ajustes. Siempre he dicho que lo ideal es que se haga un ajuste por inflación según los datos del propio Banco Central cada año, de manera que lo que se concede al sector salud y su personal no se vaya perdiendo en 1 o 2 años lo que fueron conquistas que a veces implican y habitualmente eso que usted está diciendo, es decir, huelgas que al final terminan perjudicando al usuario de los servicios y no precisamente al propio gobierno muchas veces. Entonces, es una combinación de facilitar mecanismos estables que permitan una prestación de servicio y que los prestadores de servicio, como son los médicos, los psicólogos, enfermeros, etcétera, pues tengan, digamos, un espíritu de cooperación y de dar un buen servicio porque están bien servidos en materia de ingresos. Bueno, vamos a pedir su anuencia nuevamente, doctor, para una pausa. Cuando regresemos estaremos con el acostumbrado y bien hilvanado comentario del doctor Luis Yepes Uncar.